Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Noticias Sin Límite y vamos juntos a la vuelta por la prensa nacional. La información más destacada de este martes en los periódicos nacionales es el regreso a clases de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que permanecían solamente el 20% de sus bases en el plantón del Monumento a la Revolución. Se acabó la negociación con la coordinadora, dice el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y la CENTE mantiene las protestas en la Ciudad de México, y eso, bueno, pues yo no lo entiendo, o me hago tarugo que no lo entiendo. La Secretaría de Educación Pública, por su parte, dice que será un lío pagarle a los paristas, y la coordinadora rechaza el censo a los maestros, a quienes se les dará su sueldo más sus bonos, y no lo dude, alguno que otro premio de decirle te vas a una posición más elevada porque hiciste bien en los paros. A ver qué pasa en Oaxaca, donde en 15 municipios y por acuerdo de los padres de familia ya laboran maestros sustitutos que ya dicen que no se irán y que los defiende ahora una sección, la 59, pero del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Vamos a ver qué más nos dice la prensa nacional, y nos encontramos con el periódico El Reforma. Suavizan la fiscal, presume la coordinadora. Hacienda aceptó suavizar la iniciativa de reforma hacendaria en el rubro como la aplicación del IVA a la compraventa de vivienda y la de colegiaturas, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Dan prisión a 11 anarquistas, esto por los disturbios en la marcha del 2 de octubre, y ya suman 11 los detenidos, a los que se les dicta un auto de formal prisión. También el Reforma nos exhiben ineptitud frente a desastres. México es una de las naciones que más desastres naturales sufrió en la última década, y pese a ello, el gobierno sigue siendo ineficaz para prevenir estos fenómenos. Por tal motivo, el país se encuentra reprobado para implementar sistemas de prevención. Esto, de acuerdo al reporte de Desarrollo Mundial, manejando riesgos, elaborado por el Banco Mundial. Fíjese usted, en una calificación del 1 al 10, donde 1 es nula y 100 es la más alta, México obtiene una calificación de 56 puntos y ocupa el 61 lugar entre los 133 países evaluados. En la columna Templo Mayor, a solo 23 días de que Leonardo Valdés concluya su misión como presidente del IFE, ya hay quien se prepara para ocupar su oficina, y de acuerdo con lo que se comenta en los pasillos del instituto, los cercanos al consejero Marco Baños ya se vieron, están más que confiados en que su jefe será quien ocupe la presidencia del IFE Mocho, cuando al fin de mes se vayan Valdés y otros 3 consejeros cuyas ausencias se sumarán a la de Sergio García Ramírez. Dicen que la tirada del consejero Baños sería convertirse en la figura más visible del desahuciado IFE, como un trampolín para tratar de llegar a lo que será el Instituto Nacional de las Elecciones. Y para lograrlo dicen que cuenta con un padrino de lujo. Manlio Fabio Beltrón es su padrino, que fue precisamente quien lo impuso como consejero electoral. Por lo pronto, ayer Marco Antonio Baños organizó un homenaje al exfuncionario del IFE, en el que él mismo, como no queriendo la cosa, fue la estrella. ¡Qué casualidad! Vámonos al periódico El Universal. Fobiste da créditos ilegales por 21,000 millones de pesos, dice El Universal. Entre el 2009 y 2010, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad para los Trabajadores del Estado, Fobiste, autorizó 40,000 créditos hipotecarios fuera de norma. Otra nota, Mancera acepta que marchas pegan a su gobierno. El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera aseguró que tomará en consideración los datos arrojados por la encuesta de El Universal. Según
la cual el 75% de la población capitalina rechaza la forma en que el gobierno ha enfrentado las movilizaciones magisteriales. Y lo que decíamos, premiará a la coordinadora a los maestros por los plantones. Un día después del anuncio del arranque del ciclo escolar de los maestros en Oaxaca, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dio a conocer que solamente aquellos que participaron con un 80% o más en plantones, marchas, bloqueos en las avenidas de México podrán acceder a las becas, a los préstamos, a los ascensos, a los cambios y a las contrataciones de herencia de las plazas. Sí, con todo y chau y fet. En la columna Bajo Reserva, la televisión vive el inicio de la revolución luego de que entró en vigencia el simultáneo al establecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones que preside Gabriel Contreras. El criterio conocido como must carry o must offer, que de entrada permitió a todos los sistemas de televisión restringida en el país incluir en sus servicios de canales abiertos que generan Televisa y TV Azteca. Ello trajo una guerra de baja intensidad como amago de amparos, demandas, contrademandas, pero al final quedó claro que esta forma parte de un nuevo orden de cosas y nos alertan que todavía faltan batallas por las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en este sector. Vamos al periódico El Milenio. Padres y la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, el conflicto sigue en Oaxaca. El regreso a clase en Oaxaca, anunciado por la sección 22, provocará un enfrentamiento con la sección 59 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la CENTE contra el CENTE. Pero el CENTE tiene a los padres de familia a ver cómo se vienen estos conflictos. Los derrumbes aíslan a 300 familias en Coyuca. El Partido de la Revolución Democrática dice: Peña Nieto no podrá respondernos como Andrés Manuel López Obrador en la consulta. El PRD y Marcelo Ebrard se desmarcaron del llamado a la desobediencia civil que hizo Andrés Manuel y señalan la vía constitucional para impedir la reforma energética es la consulta ciudadana. En la columna de este periódico Milenio trascendió que en el Partido de la Revolución Democrática y Morena hay cierto alivio por el retiro del plantón de la CENTE de la Ciudad de México. Entre las huestes de Andrés Manuel López Obrador y de los perredistas, encabezados por Jesús Zambrano, hay un respiro ante la beligerancia de los maestros disidentes, a los que veían casi fuera de control y como una competencia incómoda para sus movilizaciones. Vamos al periódico Excelsior, siendo las 2:29 de la tarde. La Secretaría de Educación Pública, un lío pagar a los paristas. Emilio Chaufet, titular de la Secretaría de Educación Pública, aseguró ayer que la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a permitir el censo en escuelas, maestros y alumnos de educación básica provocará un lío de pago terrible allá en Oaxaca. Quiero decirles que hay un estado que me anunció que no hará el censo, y ese es Oaxaca, donde ¿sabe usted cómo le dicen al secretario de Educación? El monito de Sololoy. Yo no sé qué será eso, pero así le dicen. Sin reforma fiscal no habrá fondos de educación, dice Enrique Peña Nieto y lo publica el Excelsior. Si no se aprueba la reforma hacendaria en México, no habrá recursos suficientes para invertir en educación ni en infraestructura, así lo sentenció Peña Nieto. Frentes políticos, la columna optimista. El presidente Enrique Peña Nieto, en su participación en la cumbre de la Asociación para la Cooperación Económica en Asia-Pacífico, sostuvo que de no aprobarse la reforma hacendaria, no habrá recursos suficientes para invertir en educación. Tanto el mandatario mexicano como Najib Razak, primer ministro de Malasia, hablaron de las estrategias para fortalecer la economía de sus países. Peña Nieto insistió en el rezago educativo
pues para elevar los niveles de productividad debe de invertirse en educación superior y esto, dijo, demanda capacidad financiera para el Estado. Se mostró optimista en conciliar puntos de diferencia, voluntad para resolver el conflicto. Tiene el muro, lo ponen otros, dijo el presidente. Y ahora en la jornada hay una oleada de amparos de empresas contra la ley antilavado, una cascada de amparos contra esta ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita que ya entró en vigor desde el pasado 17 de julio, promovido por notarios, corredores públicos, agencias automotrices y diversas empresas comerciales, ha provocado confusión entre los jueces del Poder Judicial Federal. Cientos de maestros inician ya su retorno a sus lugares de origen. La jornada también, vámonos al periódico La Razón. A los maestros paristas se le darán sueldo y también un bono, además de sus premios sindicales. Obligan a marchar para ser funcionario educativo en Oaxaca. El sistema educativo de Oaxaca, hasta para ser funcionario del Instituto Estatal de Educación Pública, es que tú tengas en tu currícula las marchas, los plantones y las acciones contra el gobierno en un 80%. Así lo dice la sección 22. Y la última de este periodo, La Razón, dice, aparte de no haber atendido a la indígena Irma López Aurelio, le cobraron 1,500 por la cama que utilizó un ratito cuando le hicieron unas curaciones. Vaya segmento de salud en nuestro país. Y con esta nota vamos a un espacio de contacto hoy y regresamos con las notas locales, las notas que nos dice lo que sucede en Durango, dicho precisamente por la redacción de Contacto Hoy. Siga con nosotros.